Imperio Persa. El Imperio Persa se formó en la unión de los pueblos medos y persas. Se desarrollaron en la meseta de la que hoy es Irán, hacia el año 1500. Se expandieron a lo largo del Medio Oriente. Darío I fue su principal impulsor a nivel económico y territorial, aunque su expansión territorial se inició con el reinado de Ciro II. En el segundo milenio, alrededor del año 1500, los persas ocuparon las regiones occidentales de Irán. Indoeuropeos, venidos del otro lado del Cáucaso. Otros grupos penetraron en Asia Menor. Algunas de sus ramas siguió su camino hacia la India. Los que aquí se quedaron se llamaron medos y persas. Estos se establecieron en las comarcas meridionales y los primeros en el norte. La tribu persa aceptó al principio el dominio de los medos. Pronto surgió un caudillo que supo organizarla. Fue Ciro, descendiente de Achaemenes, que dio nombre a la dinastía Aquemenidas. Gran político y excelente general, unificó a sus compatriotas y se incorporó los medos a vencer a su rey Astiages. Desde este momento se lanzó a la conquista de los reinos vecinos, Lidia y Babilonia. La expansión del imperio persa continuó durante los reinados de los inmediatos sucesores de Ciro. Su hijo, Cambises, conquistó fácilmente Egipto e incorporó Cirene a sus estados. Pero al intentar ocupar Nubia y mandar al mismo tiempo una expedición al oasis de Amán, sufrió un doble fracaso. Enfurecido, maltrató a los egipcios y a sus dioses. Un pretendiente que se hacía pasar por su hermano muerto se levantó en Persia, y Cambises murió al ir a sofocar la rebelión. Darío fallece y le sucede su hijo Jerjes, quien después de sofocar varias revueltas, realizó su famosa y fracasada expedición a Grecia. Convertido en un déspota oriental, fue acribillado. El antiguo espíritu de las tribus de Persia había desaparecido al adoptar las modas orientales. Después de un periodo de turbias intrigas y asesinatos palatinos, queda afianzado en el trono Darío II. Su reinado está lleno también de intrigas y es interesante en relación con las luchas entre los griegos. Gracias al apoyo imperio persa, acentuado por Ciro, el ambicioso hijo del gran rey Esparta, pudo vencer a Atenas. A su suerte, Ciro intentó arrebatar el reino a su hermano, Artajerjes II, con la ayuda de un ejército de mercenarios griegos. En Cunasa los griegos vencieron, pero Ciro murió, y pasaron grandes penurias para llegar a la costa del Mar Negro, retirada de los 10 miles. En cuanto al arte del imperio persa, descuella la estela de Beistún, donde bajo una imagen alada de Mazda hay un relieve en el que se representa a Darío I, pisoteando a un gaumata vencido, y debajo un resumen de las campañas de su reinado. Se conservan también los restos del palacio de Darío I en Persépolis, incendiado por orden de Alejandro, y la tumba del mismo rey en un acantilado de Nak-Rustén, cerca de la capital. Artajerjes III, su hijo, le sucedió y reconquistó Egipto. Murió asesinado por su favorito, Bagoas, que cometió muchos crímenes hasta ser también asesinado por Darío III, el rey vencido por Alejandro, y con él halla su fin
el imperio persa.